Tú te vas para Nueva Zelanda, para Australia. Sí. Ya no quiero entrar en detalle el tema del porno, pero claro, quiero entender, o sea, Claro. ¿cómo entras y cuando te haces famosa es por eso? ¿Cómo vives esa fama? Por eso, y siendo tú una persona con ansiedad social. Que aunque la superaste más o menos hablando con gente, sigues siendo por dentro, ¿no? Entiendo que esa persona a la que, bueno, que no está cómoda en situaciones de gentíos, ¿no? Obviamente la ansiedad social sigue ahí de fondo. Es verdad que ahora llevo tantos años trabajando en ello para que no sea un problema, que solamente me da como muy de vez en cuando y la tengo como muy al punto de mira, ¿no? Como que cuando llega ya sé dónde está y sé qué cosas la detonan. ¿Qué notas Entonces, cuando sabes que está viniendo? me empiezo a poner muy nerviosa. Muy, muy nerviosa. Como Y empiezo a buscar físicamente incluso, excusas. Pues mira, por ejemplo, un ejemplo clásico. Tengo un evento, una alfombra roja, que es como básicamente el clímax de la ansiedad social, porque tienes a un montón de gente haciéndote fotos, haciendo entrevistas, un montón de gente mirándote. Hay mucho escrutinio de tu imagen, de tu ropa, de tu tal, ¿no? Eso para mí es como el punto álgido. Entonces, antes de ir a una alfombra roja, me empiezo a poner nerviosa y empiezo a tomar más tiempo del que debería para hacer las cosas que tengo que hacer, ¿no? Pues me maquillo y tardo más. Y empiezo a llegar tarde, y ya como ya es tarde dices, ¡guau! Te lo empiezas a negociar, ¿y si no voy? ¿Y si no voy? ¿Y si no voy? Y entonces yo lo que hago es ir con un amigo o con una amiga, mi amiga Celia, por ejemplo, que es mi pilar, mi ancla en estos momentos, que me dice, tía, no es para tanto, no te rayes, vente, nos lo pasamos bien. Y entonces efectivamente vamos y tengo un pico al principio en el cual estoy muy nerviosa y luego ya baja y todo bien, ¿no? Porque luego realmente yo me siento cómoda hablando en público y yo me siento cómoda delante de las cámaras. Es solamente como esa primera como batalla que una vez la supero ya la vida sigue, ¿no? Pero claro, llegar hasta este punto me ha costado muchos años, ¿no? Y contestando a tu pregunta, porque me hacías también como una referencia de todo el tema del porno, ¿no? Y yo creo que esto enlaza mucho con lo que te he explicado antes sobre vencer los miedos, ¿no? Yo efectivamente era una persona que tenía mucho miedo a la interacción social y que no sabía cómo enfrentarme al mundo, y a la vez sabía que la vida que yo quería llevar no era compatible con ese miedo. Entonces, de alguna forma, pues me forcé como un fake it till you make it, ¿no? Fíngelo hasta que lo consigas. Y al principio era mentira, obviamente. Al principio lo pasaba fatal, ¿no? Interactuando con la gente, viajando yo sola, tal. Pero llega un punto en el que lo bueno supera lo malo y realmente es lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, como que esas partes de tu personalidad que te están impidiendo ser la persona que quieres empiezan a cobrar menos y menos relevancia. Y aunque de vez en cuando siga teniendo picos de ansiedad social y necesite como autorregularme, ya me conozco muchísimo y sé qué cosas me hacen falta para poder llegar a ese punto. Así que no me impide, o sea, no hay nada que deje de hacer por la ansiedad. Nada, cero cosas. ¿Cómo decides por eso meterte en una cosa así? ¿Es un tema personal tuyo que dices, yo quiero hacerlo quizás lo más extremo o diferente a lo convencional que se pueda? O sea, porque fíjate, es que no vienes de un background... Sí, no. Vienes de un background muy normal. Sí, me hacen gracia estas preguntas porque al final, claro, desde mi punto de vista, es algo totalmente natural. Es como que me doy cuenta de lo... Que choca. Antes me hablabas del estigma, ¿no? Del estigma, de los prejuicios. Claro, desde mi lado, cuando me hablan de los prejuicios de haber sido trabajadora sexual, pienso... Buah, eso dice más sobre tu visión de la sexualidad que sobre la mía, porque para mí no hay ningún prejuicio asociado. Creo que a mí lo que me ha ayudado en todo este tema es mi autoestima. Y es el saber, de verdad, y creer que no estoy haciendo nada malo. Claro. ¿Sabes? Y creo que realmente los problemas que surgen cuando tú entrevistas, bueno, no sé tú en concreto, cuando la gente entrevista a chicas que han estado en el trabajo sexual y que... pues no han salido bien paradas, creo que en parte tiene que ver con que cuando tú te dedicas a algo que tiene que ver con tu imagen, y con esto también englobo otro tipo de profesiones como ser modelo o ser actriz convencional, ¿no? Al final hay un escrutinio constante de tu imagen, de lo que estás haciendo, de si has engordado o no has engordado, de si eres guapa o no eres guapa, 1000 cosas, ¿no? Y eso es una presión de la hostia. Y si a eso le sumas el que todo el mundo en ese trabajo en concreto te está diciendo que lo que haces además está mal, ¿sabes?, que es algo indecente, inmoral, como quieras llamarlo, algo que no deberías estar haciendo, la presión es gordísima. Y a mí en ese sentido, pues lo que me ha ayudado, que también te digo esto en retrospectiva, en su momento no era consciente de ello, esto te lo digo ahora que ya han pasado años. Claro. Lo que me ha ayudado es
pues que creo mucho en mí misma y que yo creo que, pues que no hice nada malo, efectivamente. Que te quiero preguntar luego, quiero hablar un poco del concepto. Antes decías que te gustaba mucho la antropología, a mí también me gusta mucho la antropología, no tan solo de sitios más remotos, sino también de nuestra propia antropología. Y, por ejemplo, porque tenemos una concepción tan negativa en muchos sitios del mundo, porque es algo bastante global, del sexo y de la sexualidad. Porque todo esto viene del concepto negativo que tenemos del sexo, que a los actores y actrices porno, de entrada, se les vea, es un trabajo y yo no lo haría, o yo no querría que mi hija, que mi hijo se dedicara a esto. Esto lo he escuchado 1000 veces. Y al final, lo único que hacéis es siempre y cuando no haya, ya entendiendo, ni mafias, ni malos rollos, es follar delante de una cámara, que es lo que hacemos todos en privado. Claro, ¿no? pero ante esas preguntas o ante esos conceptos, yo siempre digo lo mismo, que es que no se le puede dar coba, no se puede legitimar siquiera esas preguntas, porque en el momento en el que las legitimas, en el momento en el que de alguna manera permites que esa pregunta o esa idea exista, estás permitiendo que exista la duda. Es como cuando la peña me dice, ¿y cómo no sé quién acepta? Es como, es que no hay nada que aceptar, o sea, no hay nada que aceptar. Y en el momento en el que permitas que alguien te diga algo así, estás permitiendo el prejuicio o el estigma. Yo lo vivo de una manera muy sencilla, y es que yo sé que no hago ni he hecho nada malo. ¿Y desde el primer momento eras tan natural con esto? ¿Fue tan sencillo? Hombre, obviamente había dudas, en ciertos momentos hubo dudas, ¿no? Porque al final cuando mucha gente te dice que estás haciendo mal, pues sería muy ególatra no plantearte si, ¿sabes? Si lo que estás haciendo no es una cagada, ¿no? Entonces yo me cuestiono mucho y es una cosa que me gusta de mi personalidad, como que a veces para bien y para mal, ¿no? Como que darle muchas vueltas, ¿no? A las cositas. Me doy mucho la turra a mí misma, ¿sabes? Sí. Ya como basta, que... ya, man, no vaya, Sí, ya. por favor. A veces es una turra de la hostia, pero sí que es verdad que le doy muchas vueltas a las cosas. Ajá. Y entonces me lo he pensado mucho y me doy cuenta de que si extrapolas esta misma conversación a otras cosas, no tiene pies ni cabeza, ¿no? Yo me acuerdo cuando en los años 80 en la televisión española había debates alrededor de homosexualidad sí, homosexualidad no. Ahora mismo eso no sería un debate porque el mismo acto de crear un debate legitima que exista una pregunta. Y para mí no existe una pregunta.